Bueno, vamos a ir dejando grabadito para después, para cuando dejemos ya el material a disposición y lo podamos volver a ver, a escuchar. Va a quedar en la cuenta de la fundación durante 24 horas colgado. Eh, Estaba tomando algunas notas, ahora esperando que se sume. Hola a todas las personas que nos están siguiendo. Esperando que se sume Magdalena Ascurra Cataño, que es la docente de uno de los cursos de Aula TIC, a quien vamos hoy a traer para intercambiar ideas en función del título este, ¿no? Juzgar con perspectiva de género, que es importantísimo principalmente por el hecho de una emergencia en materia de violencia machista. La Rioja presente, sí, bueno, Magdalena es riojana. Ahora, Paraguay también, bueno, bienvenida, hermoso. Ahí se suma Magdalena, invitarla, ahora ya la van a ver y bueno, voy a dejar que el resto de la presentación de ella sea a su cargo. Ahí Hola, está, hola ¿cómo estás? Magdalena. ¿Cómo estás, Marina? Buenas tardes. Bien, muy bien, re contenta que podamos concretar esto, que está buenísimo porque se ve y lo hemos visto un poco promocionando, ¿no? El encuentro, la cantidad de personas que realmente están muy interesadas en hablar de estos temas. Esto, bueno, es en realidad una excusita además para encontrarnos y para charlar cosas que nos ocupan a ambas y a muchísimas personas, a muchísimas mujeres, tanto como denunciantes, como operadoras de la justicia, como litigantes, como estudiantes de derecho. Así que re contenta. ¿Cómo estás vos? Bueno, muy bien. Como te decía esta mañana, es la primera vez que hago un vivo, así que estaba como muy expectante en relación a esto. Y me acuerdo la primera vez que charlamos hace un año, un poquito más de un año, Hace cuando un te invité a año. La Rioja, que charlamos por esta misma vía, en este mismo lugar donde estoy sentada ahora. Ay, sí, me acuerdo. Bueno, en esa ocasión, para quienes están leyéndonos o escuchándonos, no leyéndonos, eh, Magdalena había hablado conmigo en el marco de todo un impulso desde una política pública que se estaba llevando adelante en su provincia, en La Rioja, de lo que era la tecnología para la emergencia. Nosotras empezamos hablando de lo que era botones antipánico y su implementación en la justicia. Así que después de ahí una cosa llegó a la otra y empezamos a intercambiar ideas y lecturas sobre tanto feminismo aplicado y perspectiva de género aplicada, como después, bueno, violencia digital y demás cuestiones que hacen a la relación entre las tecnologías y las mujeres. Así que nada, para mí es un placer. Yo estoy contentísima, tengo un montón de preguntas, me hice apuntecitos también de cosas que surgieron en la semana. Me voy a sacar este aro porque está golpeando con el, ahí, con el micrófono y las va a volver locas. Como Así súper que, importante bueno, también, perdón, súper importante decir que la fundación es un órgano de vital consulta, por lo menos para las riojanas, en cuanto tenemos algunas urgencias en relación a la violencia digital y que siempre están dispuestas a colaborar y hacernos este ida y vuelta en el trabajo diario que se lleva a cabo en esta materia, ¿no? gracias, gracias. Sí, la verdad que nos pareció siempre importante poder articular desde la sociedad civil, ¿no? Que representamos en la Fundación con el Estado. Esta Sí. articulación de ambas partes, que es súper importante para la interconsulta, para la sugerencia, también para la colaboración mutua, ¿no? Creo que es un camino que está como todavía en ciernes, pero puede ser explorado válidamente. Hoy las organizaciones no gubernamentales tienen otro tipo de presencia, así que es súper importante y además celebrable también la apertura esta de poder estar, en este caso con vos, que sos magistrada. Quiero que nos cuentes un poco para arrancar específicamente dónde estás, qué haces, como si yo no te conociera, y cuál es tu función en el campo de la justicia. Bueno, mi nombre es Magdalena Ascurra, vivo en La Rioja Capital.
Egresé de la Universidad Nacional de La Rioja en el año 2007. Desde allí ejercí la profesión de manera autónoma junto con mi padre en su estudio jurídico. eh, y a posterior de eso, bueno, empecé a trabajar en el año 2015 en el gobierno de la provincia, en el área que se llama Legal y Técnica, que a partir de ahí empezamos a, digamos, incursionar más en el desarrollo de algunas políticas públicas en relación a la violencia de género. Hasta que finalmente, bueno, el Consejo de la Magistratura me designó como magistrada el 29 de abril del año 2019. Mañana va a ser un año de que empecé. ¡Ay, estamos de aniversario! No te puedo creer. El Bueno, juzgado felicitaciones. está de cumpleaños mañana. Y bueno, un poco tratando de... mi mamá en su momento fue replicadora de la Corte, de la Oficina de Violencia Doméstica, es decir, que desde el año 2009-2010 venimos empapándonos en los conceptos y tratando eh, de introducir estos nuevos conceptos, porque muchas veces hablamos de que la violencia de género es nueva. Acá no hay ninguna legislación nueva y lo más nuevo que tenemos es la 26485, que es del año, ya tiene 10 Hace años. 2010, sí, es de hace 10 10 años. Tiene 10 años, entonces no estamos hablando de nada nuevo, ni hablar de CEDAW o de Belén do Pará, que también tienen muchos más años que eso. Entonces, no es el tema las fechas, sino que realmente, como vos decís, se está visibilizando esta problemática y tratando de poner en agenda en razón de los números y las estadísticas que vemos a diario en todos los medios. Bueno, entonces desde Exactamente. ahí, desde ese año, me acuerdo mi mamá mostrándome unos cuadernitos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte y empezando, ¿no?, a tratar de trabajar estos conceptos. Y bueno, es desde ahí que venimos trabajando y ahora en este lugar donde me toca colaborar, aportar desde el Juzgado de Violencia de Género, contarle un poco a los que nos ven que en la provincia de La Rioja, dentro de lo que es la primera circunscripción, tenemos 5 circunscripciones, hay 2 juzgados de violencia de género, uno que se sancionó una ley en 2018 y otro en 2019. Desde allí su funcionamiento. Eh, con un trabajo muy intenso, de donde se reciben denuncias de todas las comisarías, que son 8 comisarías, lo que es la primera, lo que es capital, más la unidad de violencia de género, más la unidad de la comisaría de asuntos juveniles, que se llama, que tiene competencia en mujeres y niños, niñas y adolescentes. El juzgado tiene competencia exclusiva en lo que es investigación de delitos en un contexto de género, de violencia de género, más la competencia penal especial en lo que es abuso sexual infantil. Son 2 Ujú. competencias, un marco muy amplio. Bueno, generalmente la violencia de género viene ligada muchas veces, ¿no? Hay algunas causas de abuso sexual que las denuncias ingresan primero por violencia de género. Entonces, bueno, eso le dio una jerarquía a la justicia de La Rioja muy importante y también ponerse a la altura de las circunstancias y de los compromisos asumidos por Argentina por los pactos y los tratados internacionales que hemos suscrito oportunamente. Totalmente. Me interesa esto que planteas, ¿no? Dentro del sistema provincial de suministro de justicia, la cuestión de vincular directamente la violencia de género con el aspecto penal o con el campo de lo penal, ¿no? Cuando se entiende en general que el derecho penal es la última ratio. Para quienes no son abogadas o abogados, quiere decir que debe ser el último recurso al cual se apele o se tome para enfrentar cuestiones jurídicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en general la lectura jurídica, digamos, del libro indica que el Estado se pone en máxima disposición con conminación de o limitación de derechos, entonces hay que tener mucha restricción, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en dónde se aplica o no el derecho penal porque tiene consecuencias graves para las libertades y los derechos de las personas. Sin embargo, siempre está muy presente esta cuestión de, bueno, apelemos a la prevención en materia de violencia machista,
apelemos a otros fueros y el derecho penal pareciera que no está a la altura. Esto que comentás de una vinculación directa, me parece que nadie mejor que vos para poder decir si realmente esta articulación entre la violencia de género como problemática social y el derecho penal sirve, porque es un poco fundamental esto de que el derecho penal, última ratio, último recurso, para casos de violencia machista, es crucial, porque es el último recurso y además es el único recurso en un montón de casos, ¿no? Para generar sobre el agresor las consecuencias jurídicas que se requieren. Lógicamente. Y esto lo hablamos siempre en esto de que tiene que ver con las medidas preventivas, pero en el ámbito de la justicia, ¿no? Y esta naturaleza jurídica que tienen las medidas de protección o medidas protectivas, como me gusta decirle a mí, porque no son ni cautelares ni autosatisfactivas, los que hablamos. A mí me gusta hablar para que lo entendamos todos, pero digamos, Tal los cual. que somos abogados, la naturaleza jurídica de las medidas de protección a una mujer que las solicita es diferente, ¿no? No tiene contracautela, por ejemplo, ¿no? Son cuestiones que a los que estudiamos abogacías, lo que vivimos del derecho, nos gusta analizar, investigar y aportar. Es una naturaleza sui generis, en este caso, aplicada por un juzgado penal, ¿sí? Tengamos en cuenta de que la ley 26485 faculta a cualquier juez a dictar una medida de protección, todos, inclusive un juez incompetente, para entender esto de la urgencia. Ahora, Qué importante hacer hincapié en esto, porque siempre se termina canalizando la violencia machista a través de los juzgados de familia, por ejemplo, en el fuero de violencia familiar, además mal entendida de esa manera, ¿no? Como si la única violencia machista posible para denunciar fuese la doméstica. Interesantísimo. Sí, perdón, continúa. Yo meto bocado porque aparte pienso otras cosas y digo, sí, bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que amplía el concepto de la violencia de género en relación a la violencia doméstica? Podemos hablar de parejas que ya han terminado. Antes, con la sanción de la ley de violencia doméstica, las exparejas no les asistía el derecho de reclamar porque no había más convivencia, que era lo que ameritaba la violencia doméstica para activar el órgano jurisdiccional. Ahora, con la evolución y la sanción de la 26485 de protección integral de las mujeres, pueden tener protección en relación a relaciones, perdón, bien digo, en relaciones que ya han finalizado, es decir, a sus exparejas, que lo vemos mucho, ¿no? En esto del círculo de la violencia, las exparejas que no asumen la ruptura o que femicidios llevados a cabo, no por parejas actuales, sino por exparejas o total. femicidios vinculados. ¿Mm? Total. Y además la dificultad que supone entender que, con esta lectura previa, ¿no? Que una mujer podría llegar válidamente a denunciar a su actual pareja. En general, son muy pocos los casos que, encontrándose el vínculo vigente, Mm. rompen por el lado de la denuncia. En general hay como todo un círculo previo de muchísimo desgaste y la ruptura después es lo que genera la denuncia, ¿no? El que justamente no se pueda haber finalizado con esa situación de violencia en el marco de la decisión de no continuar. Pero es normal en los casos, por ejemplo, que se reciben en el juzgado, denuncias de mujeres actualmente en pareja con su agresor. Sí, sí. Se da. Lo que yo veo es que la creación de los juzgados, digamos, ha generado, eh, por decirlo de alguna manera, una respuesta bastante inmediata en la satisfacción de esa necesidad urgente de esa mujer que está sufriendo violencia, eh, y podemos ordenar las exclusiones del hogar, ¿no? Eso, o sea, hay una convivencia, quizás no una relación de pareja en términos técnicos, sino que hay Ujú. una convivencia preexistente que por ahí muchas veces cuando yo litigaba, y recuerdo antes de la sanción de esta ley, cuando teníamos que solicitar una exclusión del hogar, en los juzgados, o sea, en las cámaras civiles, porque nosotros tenemos una instancia única, en La Rioja tenemos un sistema oral único en materia Ujú. civil, teníamos que acreditar
o el matrimonio o la convivencia para poder solicitar la exclusión de un violento del hogar, ¿no? Entonces, me parece, actualmente no se nota esa diferencia de lo que yo puedo evaluar, ¿no? Haciendo un gran análisis de los ingresos. Hay parejas actuales que denuncian y muchas veces termina siendo el juzgado el que pone fin, que también es un fenómeno Mirá vos. que es para analizar, ¿no? Porque creo que esto de la violencia de género, en los términos en lo que estudiamos derecho penal hace un par de años atrás, nos ha venido a cuestionar formas de aplicar. No analizamos lo que son los principios constitucionales del derecho penal, sino que es otra forma de interpretar en consonancia con pactos y tratados internacionales que, Totalmente. que garantizan las libertades individuales de las mujeres, ¿no? Entendido como un derecho constitucional el vivir una vida libre de violencia. Totalmente. Me traes a colación algo que estábamos hablando hace minutos entre algunas abogadas. eh, Surgen estos debates y quedan, ¿no? Sobre la necesidad o no de tener leyes específicas para determinados casos de violencia machista. ¿Y esto por qué? Es algo de lo que también voy a hablar después en una nota, después lo voy a compartir para quienes estén interesadas, interesados, pero fue el caso, por ejemplo, de este actor durante la semana, no sé si están al tanto, que en el medio de una videoconferencia se empezó a masturbar con una chica del otro lado que es bailarina. Sí, lo vi. Y lo viste. Y estaban debatiendo esta cuestión, ¿no? Bueno, es acoso, no es acoso, temas relacionados con la reciente sanción y la modificación de la ley 26485 para la incorporación del acoso callejero, si se puede tener Los o no espacios públicos. como exacto, como espacio público en Internet, bueno, debates interesantes, pero una abogada de las que estábamos debatiendo justamente decía, lo que hay es lo que se puede aplicar, no se necesita la especificidad, ¿no? Algo que en lo personal entiendo muy bien a lo que apunta, también surgió, por ejemplo, esta cuestión de lo progresivo del derecho, de cómo tiene que ser aplicado por la justicia, pero la realidad es que por lo menos lo que ocurre en la justicia argentina, necesitamos específicamente la previsión para que resulte operativo, porque si no es muy difícil la aplicación de marcos generales, ¿no? No sé qué pensás vos al respecto, pero es un debate que se planteó y ahora que mencionabas justamente el hecho de traer a los pactos internacionales como los marcos o los fundamentos, te dejo para que comentes cuál es la visión o cómo la aplicás vos a la diaria en tu trabajo. Bueno, muchas veces sabemos, generalmente, y es un principio constitucional, en mi caso porque estoy en la justicia penal, ¿no? Aplicamos el derecho penal, el principio de irretroactividad de la ley. Esto como garantía constitucional, la ley que está vigente al momento del hecho por el cual se investiga o se condena a una persona. Yo creo que muchas veces cuando no hay especificidad y lo dejamos abierto a interpretación a algunas conductas, sucede esto, que va a depender del criterio del juez que lo aplique, ¿verdad? Eh, entonces, con una visión con los anteojos de la perspectiva de género, como digo yo, poniéndonos los anteojos violetas, podemos utilizar en este hecho puntual del caso que comentábamos las leyes que tenemos en la actualidad. Yo creo que las leyes, mientras más claras sean y más puntualmente los tipos penales, ¿no? Hay cosas que no las podemos dejar libradas al azar, como comentábamos el otro día respecto al Tal delito de cual. grooming, que es necesario una reforma, es necesario darle más especificidad a la figura, todos los dogmáticos cuestionan algunos aspectos de la norma, entonces, ¿cómo garantizamos los derechos de niños, niñas, adolescentes? Nos ayornamos a la Convención de los Derechos del Niño y damos una norma penal específica para que podamos investigar adecuadamente y Tal cual. sancionar esa violencia. Entonces me parece, yo estoy de acuerdo con ser específico
en legislar algunos tipos de delito que por sí tutelan derechos de personas que están en situación de vulnerabilidad. Tal cual. Perfecto, súper clarita. La cuestión relacionada con esto, ¿no? La legislación y también teniendo y siendo plenamente conscientes que es una tendencia latinoamericana, la sobrelegislación, ¿no? Legislamos sobre lo legislado. Creo que es lamentablemente el camino a transitar frente a una justicia machista, que además, teniendo estos marcos amplios, que son de aplicación por supuesto, garantista, que tienen un montón de bemoles, que implican muchísima también interrelación de conceptos entre varias, a su vez, normas, ¿no? Toda una elaboración intelectual que creemos que el sistema de la justicia en general no tiene. Digo, la especificidad lo que llegaría a procurar o lo que puede llegar a lograr es justamente la indicación precisa para acortar tiempos y acortar todo lo que tiene que ver con la compulsa propia de lo que es un expediente o una denuncia en este caso. Es reducir los márgenes que dejamos librados a la interpretación. Tal cual. Cuando del otro lado tenemos en general, y digo en general porque estamos hablando del 80% de, ¿no?, lo que ocurre y después lo que nos encontramos, una justicia totalmente machista, en que también nos confronta, por ejemplo, a, bueno, ver si el material íntimo que se difunde causó graves lesiones o no a la víctima psicológica. Y después quien resuelve eso es un varón que dice, y no, la verdad no es tan grave. Entonces, ¿no? La respuesta sobre el agresor es mínima. Creo que este tipo de cuestiones son las que hay que ajustar. Estoy hablando de un caso particularmente de los que se han debatido en el año pasado en el Congreso Nacional Argentino. Pero me parece que sí, totalmente de acuerdo. Es interesantísimo el punto porque desde el ejercicio de la administración de justicia puede verse desde otro lugar o de otra manera de, por ejemplo, quienes proponemos proyectos de ley o estamos en la elaboración jurídica y la propuesta. Quería a esto sumar, hace un ratito preguntaron si en algún momento tuviste un caso o que resolver o que compulsar una denuncia sobre difusión no consentida de material íntimo en el juzgado. Tenemos un imputado procesado Ujú. por coacción. En ese momento hemos tomado, que fue una de las primeras que ingresaron, digamos, tenemos en investigación dos, y una que tiene ya una definición de la situación procesal. En esa oportunidad vemos que está siendo bastante habitual, ¿sí? Quizás no todas las mujeres se animan a denunciar Tal por las cual. circunstancias, ¿no? Que es entendible, pero como lo hablábamos con vos el año pasado, las facultades que tiene un juez penal para prevenir los efectos de este delito, por ahí son mucho más amplias y más efectivas que las que tiene un juez que investiga en el marco de una violencia familiar, un juez con competencia civil, ¿no? Rápidamente, allanar, secuestrar los dispositivos, y además, que también es importante, en La Rioja tenemos el poder, la función judicial, también quiero hacer una aclaración. En nuestra provincia, la Constitución entiende que el poder es uno solo y se divide en funciones. En consecuencia, tenemos función judicial, función ejecutiva y función legislativa. Nosotros no decimos poder judicial como en la nación. Entonces, la función judicial adquirió un software de investigación forense con el cual nos permite analizar rápidamente el material obrante en esos elementos que están secuestrados, con cadena de custodia, ¿no? Todo en condiciones óptimas y poder acreditar lo que la víctima afirma en su denuncia. ¿Mm? Hablábamos con esto en relación a que no hay un delito específico legislado en el Código Civil respecto de la difusión no consentida de material íntimo, y concuerdo de que es necesario legislarlo, porque si no tenemos que adaptarnos a las figuras que ya están vigentes en el Código Penal, ¿sí? Coacción, muchas veces, y por ahí sería bueno tutelar con la perspectiva de género
este tipo de delitos. Tal cual, totalmente. Eh, Ahora que estamos hablando de lo que llega al juzgado, con lo que una se enfrenta, ¿no? Con cómo también puede llegar a activar los recursos dentro de la función judicial, los recursos a disposición. Pregunto, ¿qué errores en general pueden llegar a obstaculizar la respuesta de la justicia frente a una denuncia? Y me estoy refiriendo específicamente a errores, por ejemplo, en el momento de la denuncia, en cuanto a lo que tiene que ver con el relato, que por supuesto tienen que estar asistidos en gran parte de los casos por quienes toman esa denuncia, entendiendo que las víctimas en general están en un momento de ruta, en una ruta crítica, que no pueden, repito, siempre en lo general, vamos a hablar en lo que sabemos que ocurre en gran parte de los casos, pero que les es muy dificultoso tener una lógica, tener un relato ordenado, que pierden detalles, por supuesto, es propio también de la situación en la que se encuentran, o por ejemplo en relación a lo que tiene que ver con la presentación de prueba, qué es lo que en general puede llegar a resultar obstaculizador de un buen impulso de un expediente después de la denuncia. ¿Te has encontrado, por ejemplo, con una situación o una denuncia inicial que estaba defectuosamente hecha y eso inhibió a que puedas activar todos los recursos? A eso me Sí. refiero. Digo, también Bien, como para orientar un poco a quienes nos están escuchando, qué cosas tendríamos que poder prestar o prestar atención y poder brindar en el momento en que recurrimos a la justicia para que facilite, ¿no? También. bien, muchas veces tenemos denuncias de hechos, también lo mencionaba una de las chicas que está comentando ahí, hay denuncias de hechos que no constituyen delito, ¿verdad? Pero sí ameritan una intervención de la justicia para el cese de esas conductas violentas, ¿no? Entonces, Por en ese caso, ejemplo, ¿cuál? ¿Cuál puede ser? eh, casos de violencia psicológica que no constituyen un delito en sí, ¿no? Por ejemplo, que no Bueno, llegan a la categoría de lesiones leves, lesiones psíquicas no graves. califican, no califican para lesiones, sino que por ahí son actos de hostigamiento que no constituyen un delito, que sucede, o sea, hay bastante, Totalmente. eh, sin que califique, ¿no? Para investigar o abrir una investigación por lesiones leves. Muchas veces, ¿qué pasa? Y qué es lo que tratamos de transmitir a los oficiales, porque, bueno, tenemos una unidad fiscal en la primera circunscripción, siempre hablo de capital, ¿verdad? La unidad fiscal, que es la que recepta denuncias y nos envía, el fiscal nos envía, tenemos un sistema de juzgado de instrucción, no es un juzgado de garantías actualmente, sino que es un juez de instrucción que investiga los delitos que el fiscal le dice, señor juez, investigue esto porque yo considero que esto es una amenaza, esto es una lesión leve calificada, o esto es una coacción, ¿verdad? Investigamos en ese sentido. ¿Qué necesitamos probar? Circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿sí? Tal día me pasó tal cosa, a tal hora, en tal lugar. ¿Por quién? Por esta persona, ¿sí? Si indicamos medianamente el lugar, la fecha del hecho, y también, que muchas veces es importante, es el contexto, ¿no? La violencia de género tiene una particularidad que los detalles, el contexto, lo anterior, lo que Tal cual. venía pasando, nos El importa. recorrido previo, ¿no? El recorrido de cómo se fue dando hasta llegar a donde llegó. Claro, porque muchas veces hay cosas que por ahí, propio del círculo de la violencia, que por ahí la supuesta víctima no identifica o no identifica algunas conductas, ¿no? Hasta que recibe, por eso es tan importante también la asistencia. Poder identificar conductas violentas, que no solamente hablamos de violencia física, ¿sí? Hace un par de años tenía una idea de empezar a hacer talleres, porque vemos también mucha violencia económica o patrimonial, talleres en los cuales podríamos enseñar a las mujeres sus derechos en relación a las cosas que adquieren estando en pareja o, en el marco de un matrimonio, ¿por qué no? Eh,
porque también veíamos que había mucha vulneración de derechos en relación a ocultar bienes, ¿no? Ujú. Para perjudicarlas a posterior en un futuro divorcio. Y me ha pasado de tener que, cuando litigaba, intervenir en una causa, ¿no? En que un señor le decía, ven y firma esta escritura, no te olvides, pasa a firmar la escritura de tal cosa que compramos, ¿no? Muchos años después, en el divorcio, en esa oportunidad, quien era mi clienta no había leído lo que decía la escritura, porque lógicamente era su marido, confiaba plenamente. En uno de los renglones, así muy escueto, decía que ese inmueble se había adquirido con dinero de la herencia del señor fulano de tal, ¿no? O sea, era un bien que nunca había ingresado al régimen de la sociedad conyugal, ¿verdad? Entonces, mira si eso por ahí, si no conocer algunas cositas pequeñas, ¿no? ¿Cómo comprar esto? ¿Cómo endeudarme? Porque Tal también cual. pasa, ¿no? O sea, adquirir deudas de las cuales uno no sabía. Y Tal eso me trae cual. la memoria. Hace un par de años defendimos junto con mi papá a una mujer que le habían puesto como presidenta de un SA. Eh, que había, Es un caso recontra normalizado, ¿eh? sí. A ver, Yo esta SA, me he cruzado con varios en que tampoco sabía mucho lo que estaba haciendo ahí. De hecho, en general no relacionaban su cargo asignado y su tarea, nada, era, no, nada, lo ayudé con tal y ahí quedó, ¿no? bien, esta SA había defraudado a otras empresas. Entonces, en marco de una investigación, en, ya te digo, etapa de juicio, la presidenta del SA queda sindicada como supuesta autora de una malversación, ¿no? Entonces, vamos al debate con mi papá. Y bueno, estaba nuestra clienta al lado. Entonces, a ver, teníamos que probar que ella realmente no había realizado ninguna acción dolosa, sino, bueno, era una socia, era una presidenta que realmente era ficticia. Entonces le preguntamos a uno de los testigos, ¿usted contrató con la señora fulana? Sí, por supuesto. Bueno, ¿podría decir a dónde está en la sala la señora? Que usted lo defraudó. Entonces el testigo, lógicamente, no sabía quién era, nunca la había Claro, visto. En claro. ese caso logramos la absolución porque realmente ella había sido víctima de una violencia por parte de su pareja, la cual había contratado en nombre de ella de manera simulada, ella sin percibir ningún tipo de beneficio. A ver, veamos si ahí no hay violencia que la perjudica Total. patrimonialmente. Total, y qué poco se habla de este tipo de violencia, porque se entiende también subyacente a la idea de una buena compañera, una mujer que hace la gamba o que apoya a su pareja, quien no cuestiona y no le está encima, quiere decir que, bueno, respeta el espacio patrimonial y económico y profesional de su pareja. Y así nos empiezan a sacar, ¿no? De todas partes, en lo que además también es muy normal verlo, por ejemplo, en caso de parejas heterosexuales, en donde la mujer, por ejemplo, es la esposa o la novia de una persona con un cargo político. Y sabemos muy bien que eso también ocurre en el que la mujer está detrás de un montón de situaciones que hasta pueden tener un corte delictivo por apoyar a su pareja, pero en realidad no sabe demasiado y la pareja tampoco le dijo. O sea, no hay una equidad claramente en lo que supone esto de construir un patrimonio conjunto o en su caso de compartir experiencias vivenciales, situaciones vivenciales diarias. Y esto también es violencia. Y esto Por también es supuesto, violencia machista. creo que en esto de enseñarnos a ver cuándo detectar una acción en nuestra contra que tenga que ver con violencia física, psicológica. También tenemos que empezar a detectar la violencia económica o patrimonial, porque también Total. nos genera perjuicios patrimoniales. Conozco mujeres que han quedado en situación de veraz 9 en relación a los actos desarrollados por sus parejas, convivientes o marido. Entonces, tiene que ver con la
el derecho a vivir una vida libre de violencia también, ¿no? No tener que estar perseguida por AFIP por ser empleadora de un negocio que no ve ningún tipo de regalía. Digo, Totalmente, muchas totalmente. cosas que hacen también, y también lo vemos en el juzgado. El año pasado hemos ordenado una restitución de un bien registrable, ¿no? Que habían aprovechado la situación para adquirirlo, para quedarse con un bien. También a esta mujer le afectaba, seguía pagando cuotas de un auto, por ejemplo, ¿no? Y el auto lo tenía otro. Cosas que es importante en ponderarse, en conocer cuáles son los derechos y cómo evitamos un perjuicio para nosotras. Totalmente. Totalmente, y también tiene muchísimo que ver con esta cuestión de la equidad en la pareja, ¿no? Específicamente en cuestión de violencia o de casos de violencia doméstica, se ve muchísimo esto de un nivel menor más allá de lo lógico, más allá de, por ejemplo, que estamos en un marco de violencia doméstica, estamos sometidas, hay un montón de, ¿sí?, cuestiones que realmente de las cuales no es fácil salir, pero parejas en las que por ahí la violencia doméstica no es una constante y sí hay violencia económica, por ejemplo, parejas que se llevan perfecto, varón, listo, pero quien lleva las cuentas es el varón, ¿no? Es el varón y es el que además trae la plata a casa, es el que dispone que compras y si compras sí, que compras no. Reconocer estas cuestiones también es colocarse en el lugar del famoso 50 y 50 y poder exigirlo, porque en general hay una cuestión cultural de mucha culpa cuando cuestionamos estos temas, ¿no? De cómo puede llegar a ser que me vengas a decir a mí, entonces una repliega, una entiende que si es el proveedor hay un montón de derechos que una no va a tener, y así es como empezamos a menoscabar o continuamos el menoscabo de todo lo que es la construcción de nuestra vida independiente, y también lleva posteriormente a inhibir o a limitar la posibilidad de divorcio, porque no tenemos posibilidades económicas de afrontarlo, porque nos quedamos sin una fuente económica única, que fue la de él, y empieza el círculo que después decimos, ay, bueno, pero tan fácil se tendría que haber separado hace años. Y no, no, no. Este tipo de cosas las Eso, tenemos que animar a hablar también, porque no son eso menores. se ve mucho, por eso reitero, hay que trabajar en construir desde algún lugar, desde el lugar que sea, del que nos parezca el más adecuado para nosotros, para nosotras, construir esta independencia. Y en la construcción, porque quizás con el régimen anterior, en el Código Civil y Comercial, ¿no? En el cual, donde había causas para divorciarse, donde teníamos un divorcio causado, que podíamos invocar algún tipo de las cuestiones que se dirimían en el Código Civil y decir, bueno, yo me divorcio, señor, de usted, pero como usted tuvo la culpa, yo lo voy a heredar, ¿no? El día que usted se Uh muera. -huh. Pero la distribución de los bienes seguía siendo 50 y 50, sea divorcio con causa o no, ¿verdad? En cambio ahora hemos pasado a otro paradigma y cuando fue el proyecto de reformas del Código Civil también hice un aporte en relación a esto. Digo, si el Estado no me pregunta por qué me caso, ¿por qué me tiene que preguntar por qué me divorcio? Digo, a ver, ¿no es lógico? Digamos, Tal en cual. esta, es mi decisión, es personal. Entonces, en esta construcción tiene que ver en el edificar o quizás desarrollar que el amor y el dinero no son cosas que van de la mano y que podemos construir una relación de pareja de manera independiente y ver qué cosas vamos a tener juntos y qué cosas vamos a tener por separado en esta construcción, para poder también programar, si algún día sucede, porque nadie está exento, ¿no? Poder programar un divorcio de manera lo más, sin daños patrimoniales para una, ¿no? Y qué importante que todo esto termina conectándose con el valor del dinero como elemento regente de las relaciones en el sistema capitalista, en donde nosotras, nuestra relación con el dinero es conflictiva. Y es conflictiva culturalmente porque o se nos inhibe de acceder a él o
no digo ni siquiera desde el marco de una pareja, estoy hablando desde un sistema, ¿no? O somos las más precarizadas en los trabajos, o somos las que en general tememos reclamar lo que nos corresponde, trabajamos más horas extra, las horas extra no se nos reconocen, somos las que además desarrollamos tareas no remuneradas en el marco del hogar. Entonces, todo lo que supone el pago o el dinero termina siendo un tabú. Y acá es donde también estamos retroalimentando este sistema. Por eso el correlato de este tipo digamos, a ver, de debates o de diálogos o de talleres como el que estás queriendo proponer y estás ya programando, tiene que ver con pararnos desde otro lugar y dejar de tomar a los temas que históricamente se nos pusieron como tabú, como tales, porque si no, seguimos siempre igual, ¿no? Cambiar todo para no cambiar nada. La base hoy es esto, es poder tener una solidez económica mínima o suficiente para poder desenvolvernos según lo que queremos hacer y a dónde queremos ir. Es ¿sí? simple y es un tabú, y es un tabú. El tema de la plata Aparte, es un tabú para las mujeres. yo siempre utilizo este ejemplo. Cuando éramos chicas, vos, yo, bueno, yo un poco más que vos, pero cuando éramos más chicas, eh, Mucho más, porque vos sos no mucho por más vos, chica sino que yo. porque, no por vos, sino porque yo soy muy, muy joven, muy joven. Claro, claro. Cuando éramos chicas, ¿qué nos enseñaban, no? Nuestras madres. Y esto también lo vinculo, para vincularlo con todo en relación a cómo van cambiando las cosas. Nuestras madres nos enseñaban, ¿no? No hables con extraños, no aceptes caramelos de desconocidos, cosa que hoy en día se traduce a otros aspectos. Y en esto, ¿qué nos enseñaba? Mi mamá, ¿qué me enseñaba siempre? ¿No? La independencia es por sobre todas las cosas. No solamente tenemos que identificar conductas violentas que tengan que ver en lo que va a desencadenar una violencia física, sino identificar todas estas conductas violentas que van en detrimento de nuestra autonomía. Pues, empezar a trabajar en la integralidad, en nosotras como un todo, que tenemos no solamente derecho a que no nos peguen, digamos, tenemos Tal derecho cual. a un montón de cosas y a vivir de otro lugar sin que ningún hombre nos diga cómo hacerlo. Totalmente. Y sin tener que adaptarnos constantemente en pos de sostener una pareja, sostener una familia, también una línea absolutamente naturalizada, ¿no? Y bueno, él es así, y transitar una vida ¿no? Con cinta scotch, una vida con curitas en las que una realmente nunca llega a la plenitud. Y que también parecería que es un tabú, ¿no? El decir una vida libre de violencia machista. Bueno, cuando empezamos a detectar cantidad de fuentes de violencia machista, lo primero que nos pasa es que nos apabullamos, porque nos damos cuenta que muchísimas relaciones están basadas en la desigualdad o en la inequidad. Entonces, ¿por dónde empezar? Y cómo también el Estado, en este sentido, es un gran armador del cambio cultural, porque no solo cristaliza, también tiene el deber y la obligación de que cuando llega a su conocimiento situaciones culturales o sociales que están reclamando otro tipo de acción o de respuesta, justamente que se pueda poner a esa altura, ¿no? Y acá hago un poco el enganche con fallos, y esto específicamente en la órbita de lo que es la aplicación del derecho, fallos, por ejemplo, que te hayan quedado resonantes o que sean de aplicación normal, lógica, no, todos los fallos son lógicos, ¿no? Pero que sean hasta que nos llame, digamos, a no dejar nunca de tenerlo en cuenta cuando, por ejemplo, iniciamos una demanda o cuando estamos reclamando la respuesta del Estado en determinadas cuestiones de violencia. Lo traigo a tenor de que esta semana se cumplieron 7 años del fallo Góngora, que para lo que es, ¿no?, todo el sistema asistencial de derecho es muy importante, pero dejo abierta también la puertita si te interesa comentar, por ejemplo, fallos de la Corte Interamericana o de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, que puedan llegar a ser hasta lindos de leer para entender
¿no? Lineamientos de interpretación de la perspectiva de género en la justicia. Bueno, y ya que hablamos del tema, y lo traigo a colación porque me parece súper interesante, eh, dentro del marco del curso que vamos a dictar con la Fundación, la idea era trabajar aspectos concretos y cuestiones prácticas de lo que nos pasa todos los días en el juzgado. Como vos bien decías, el 23 de abril de 2013 se sale el fallo Góngora. Estamos con De aniversarios a full en estos días. abril es un mes, por Dios. Entonces, digo, hablábamos de esto en el sentido de, ¿tenemos libros que hablen de lo que es la perspectiva de género? Digo, no hay mucho. De violencia de género hay un montón escrito. Ahora, ¿viene algún manual que nos dice cómo tenemos que interpretar las normas? ¿Cómo tenemos que interpretar la normativa interna en consonancia con el bloque de constitucionalidad respecto a cómo interpretar un caso puntual? Y claramente no hay. No hay un manual para eso. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar sobre los operadores para hacer una interpretación armónica de las normas que tenemos vigentes, para poder garantizar que el Estado garantice el derecho de una mujer al acceder, ¿no? Efectivamente al sistema de justicia, garantizarle una vida libre de violencia y garantizarle un juicio, ¿no? Entonces, en esta Totalmente. interpretación, y ahí es donde viene anexado, podemos empezar a hablar del caso Góngora. Tenemos normas de derecho interno que hablan de lo que se les dice probation, que se llama suspensión de un proceso a prueba, en el cual una persona que ha ofendido penalmente a alguien se le reconoce culpable, ¿verdad?, de esa acción. En consecuencia, un juez, previa vista del señor fiscal y de la víctima, podríamos decir ahora con la ley de víctimas, consienten una acción, ¿sí? Eso podemos hablarlo en el marco de ¿qué? Un accidente de auto, podemos hablarlo en relación a un daño, a una propiedad, a un vehículo, porque medianamente son cuestiones fortuitas, ¿sí? O quizás que tienen que ver con la negligencia, que ameritan que, por una cuestión de gestión penal de los recursos, pueda agilizarse, arribar a finalizar una causa, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos preguntábamos cuando analizamos el fallo Góngora? Digo, una víctima de violencia de género está en igualdad de condiciones que su agresor, siempre partiendo de la base que, de acuerdo al artículo 16 de la Constitución Nacional, somos todos iguales ante la ley. ¿Somos todos iguales? ¿Todos iguales? Sí, somos todos iguales. Tenemos todos los mismos derechos. Ahora, no estamos en igualdad de condiciones Exacto. para afrontar una investigación penal. Que además la perspectiva de género, justamente, lo que supone es el reconocimiento de la desigualdad estructural que opera sobre la población de las mujeres por ser tales, ¿no? Entonces, cuando Claro. tenemos esa premisa puesta sobre la mesa y este famoso visor violeta, los anteojos violetas que mencionabas hace un ratito, nos damos cuenta que nunca estamos en igualdad de condiciones, aunque pareciera que estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Y esto es una cuestión sociocultural, económica, nada, todos los ámbitos de la vida se ven atravesados por la perspectiva de género, que es justamente otra de las características de la perspectiva de género como premisa. Atraviesa todo campo de estudio, de acción, de todo. No es simplemente el hecho de los temas de las mujeres. También son los temas socioculturales y económicos que nos competen a la sociedad entera. Y esto es algo que es muy difícil de entender. Por eso siempre que se habla de perspectiva de género somos nosotras las que lo vamos a hablar. ¿No? Es como Bueno, que es restricto, termina siendo muy restricto. hay como una lógica también, ¿no? Que en la avanzada de la implementación de los derechos, porque digo, los derechos ya los tenemos, como te digo, no los tenemos desde hace poco, los tenemos desde hace mucho tiempo. En la avanzada de derechos surge este backlash, ¿no? De resistencia a la aplicación y Total. a la garantía de la aplicación de esos derechos, que es muy fuerte.
inclusive muchas veces pues, por parte de muchos organismos que deben aplicar este bloque de constitucionalidad que tenemos vigente en Argentina. Entonces, es súper importante cuando hablamos de igualdad y este caso puntual, que también lo vamos a trabajar en el curso que vamos a dictar con la Fundación, habla de haber en este criterio de somos todos iguales ante la ley, pero no estamos en las mismas condiciones. Como Estado, ¿garantizamos a esa mujer que tuvo un juicio dándole un beneficio, si se quiere, por decirle un nombre, la suspensión del proceso de prueba, que es un instituto procesal totalmente válido, ¿sí? Pero la Corte entendió en esta oportunidad de que no aplicaba para los casos de violencia de género. Tengo un montón de tengo libros enteros que entienden que ese fallo no le asiste razón y que dicen que tranquilamente se puede dictar medidas como estas en las causas de violencia de género. Yo entiendo que el fallo Góngora nos marca un lineamiento, es jurisprudencia obligatoria, en consecuencia deberíamos aplicarlo de esa manera. Y muchas veces, que también es una cuestión que la vengo analizando y trabajando internamente, digamos, la fenomenología en materia penal de violencia de género hace que, si bien las escalas penales de los delitos que se investigan muchas veces son bajas, ¿sí? Con lo que eso implica, ¿no? En la aplicación de los tipos, los beneficios que corresponden, esta fenomenología nos hace que entre un delito X y femicidio no haya mucho tiempo de espera o no haya mucho tiempo de avanzada en la escalada de la violencia. Hay un caso muy interesante en Córdoba en el cual la mujer, que bueno, fue a casación, ¿no? Y al tribunal de Córdoba, en el cual se entiende que había un contexto de género, pues no había denuncias previas, ¿no? Y el hombre comete un femicidio contra él y su hijita, y es muy interesante y también lo vamos a trabajar en el curso, porque es como entender que no siempre tiene que haber una denuncia. Antes era un requisito, ahora ya no, ¿no? El contexto se entiende y hay que investigarlo Qué desde el punto de interesante. vista más amplio y entender el contexto. Por eso, volviendo, bueno, yo siempre me voy y vuelvo para todos lados, pero volviendo a lo que me preguntabas antes, No, este, a mí me parece que el marco en que lo estás planteando está espectacular. O sea, yo me quedaría, tengo miedo que en cualquier momento nos corte nos van a Instagram. cortar, perdón. Vamos a llegar en cualquier momento a la hora, pero me Sí, parece que responde muchísimo a la pregunta, en realidad, de esto, ¿no? De cómo entender, ¿sí? Estas lecturas o estas elaboraciones jurídicas máximas y poder llevarlo a lo práctico en lo diario, desde justamente la administración de la justicia, que parecería como que todo lo que pasa en la Corte Suprema, en la Corte Interamericana, sí, son elaboraciones espectaculares, son espíritus, pero llegado el momento no se aplican. Entonces estamos claro, siempre en esa diferencia o en ese margen de poder hacer que la perspectiva de género sea algo operativo a diario, ¿no? Sea ejecutoria. Eh, quiero cerrar con esta cuestión de nada, poder hablar con vos como docente del curso. Para quienes nos están mirando, el curso es Juzgar con Perspectiva de Género, cierra en unos días la inscripción, arranca los primeros días de mayo, y me parece que bueno, es la oportunidad para invitar a quienes estén interesados en formar parte del curso, y quisiera saber qué es lo que esperás lograr una vez que tengamos el curso abierto, con estas personas que llegan, ¿no? A ver también, a poder evaluar el panorama y también poder pensar de otra forma, ¿no? Pero como docente, a qué apuntás? Y también como magistrada, ¿no? Porque es muy importante que desde tu rol específico como jueza, conociendo las falencias en la capacitación diaria de operadoras y operadores, también, ¿no? Se logre volcar estas necesidades y estas demandas
a través de la capacitación que la vas a dar en este caso en el curso. ¿Qué esperás lograr? O a qué apuntamos con el juzgar con perspectiva de género en el curso virtual? Bueno, en primer lugar, te tengo que confesar que cuando me llamaste para invitarme, eh, pensé que iba a ser como, no sé, un módulo en alguna cosa de la fundación que Ah, me ¿qué llevaba. módulo? No, Un curso entero y además largo tiene que ser. era un curso entero y era larguísimo. Entonces, cuando empezamos a diagramar esto el año pasado, de decir, bueno, a ver cómo, qué nos interesa. Fundamentalmente, y los que me conocen saben que soy sumamente práctica para resolver algunas cosas y siempre tengo una visión práctica, decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que requerimos a diario? Entonces, el desarrollo del temario del curso tiene que ver con las cuestiones puntuales de todo lo que nos pasa dentro del juzgado y cuáles son las demandas concretas que tienen que ver con los planteos procesales en relación a determinadas cosas que tienen que ver con la violencia de género, puntualmente, y la violencia de género en niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, está basado en los planteos básicamente recursivos, o cuáles son las posiciones que plantean en relación a la aplicación de los tratados internacionales, el derecho procesal local y la 26485 de protección integral a las mujeres. Entonces veíamos a ver cuáles son las cuestiones que nos llevan mucho tiempo. Bueno, a ver, prescripción de delitos de abusos sexuales cometidos durante la niñez, eh, anteriores a la ley Piazza o anteriores a la ley de respeto por los tiempos de las víctimas, ¿no? ¿Cómo planteamos la prescripción? ¿Cómo la operativizamos? Por un lado. Por otro lado, ¿cómo hacer una interpretación armónica de las normas para poder llevar adelante una causa de violencia de género? Medidas protectoras, su naturaleza jurídica, cómo recurrirlas, ¿no? ¿Cuáles son las facultades del juez para dictarlas? ¿Qué medidas puede ordenar? ¿Y cómo se pueden recurrir? Porque muchas veces se justamente la ley le da la facultad al juez para modificarlas, aumentarlas, dejarlas sin efecto en base a la situación que se está viviendo en relación a esa pareja, ¿no? Que termina en el juzgado. Y mi objetivo es, desde lo práctico, poder transmitir cómo podemos hacer para esta situación que atraviesan muchas mujeres, podamos acompañarlas desde un lugar más amigable, en el sentido de tratar de hacer una justicia más amigable para con esta persona que está en una situación de vulnerabilidad, siempre respetando los derechos de la otra parte también, que es lo que debemos garantizar. Cómo lograr ese equilibrio en la justicia de evitar la revictimización secundaria, ¿no? Por parte del sistema, y poder garantizar los derechos de un imputado también, pero con una perspectiva de género. Trabajamos mucho con los oficiales sumariantes que toman las denuncias para tratar de estas preguntas que por ahí molestan en un momento en que uno llega a hacer la denuncia, ¿no? Y bueno, que siempre cuestionamos por qué se hacían al momento de erradicar una denuncia. Entonces Qué la idea es interesante. transmitir un poco esta visión que nos atraviesa a todos. El otro día hablábamos con una jueza civil que me decía, a ver, tenemos que entender que la violencia de género nos saca de las estructuras normales que estudiamos hace un par de años en la universidad y necesariamente las tenemos que aplicar todos y todas, todos los operadores de la justicia. Porque también, lo hablaba anoche, la violencia laboral, ¿no? Que tiene que ver en un contexto de ejercicio en el marco de una relación de trabajo. Yo no soy competente, pero bueno, el juez laboral lo tiene que aplicar, analizando un despido discriminatorio. Hay un montón de aspectos que atraviesan a todas las ramas del derecho, y esto tiene una visión entre público y privado, que eso que nos enseñaron en primer año, ¿no? Que el derecho público y el derecho privado, nada, ¿no? Esto es superior a eso y hay que amoldarse. Y parte de eso viene con la idea del curso. Mi objetivo es, primero, ida y vuelta con los que participen en el sentido práctico. Vamos a analizar
mucha jurisprudencia que tiene que ver con una visión crítica, es decir, cuándo vemos que esto está bien, cuándo vemos que esto está mal. Bueno, ahí va. Vamos a ir. Mi reloj biológico es infalible, infalible, ya no ponía a hablar. Eh, el machismo nos juro. Nos están excluyendo. Mira, yo venía pensando y digo, en cualquier momento se corta, pero No, no iba a interrumpir porque seguía la línea de lo que estabas diciendo y no la nos dimos, verdad, no nos dimos cuenta de la hora. un Este, placer. No, se nos pasó volando, se nos pasó volando. Y todos los temas que nos quedan afuera. y sí, Maggie, tengo una lista de preguntas, de temas, de cosas, de disparadores. Obviamente no quiero ser invasiva de la propuesta del curso virtual porque la oportunidad para abordar todo esto no es un vivo, sino es un intercambio mucho, mucho más intelectualmente alto y a su vez prácticamente útil, que va a ser a través del curso. Pero nada, me parece que nos quedan tantas cosas pendientes que esto también es muy demostrativo de la gran necesidad de conocer estas cosas, ¿no? Y de bueno, informarlas y de también, trabajarlas. y para cerrar también vamos en el último tema, el último punto del temario, que son 8 módulos. Vamos a hablar, digamos, con las herramientas que tiene la justicia en la investigación de violencia digital, con fallos del juzgado, propiamente dicho, cómo se tomaron medidas, y vamos a hacer como una simulación de un caso que haría cada uno, ¿no? Hacer un roleplay virtual en ¡Wow! estos, ¡Qué bueno! Me encanta. como para poder ver qué haría cada uno ante esa situación. Pero bueno, básicamente lo que espero es eso, que podamos transmitir de manera práctica los conceptos. Yo no me dedico a escribir doctrina, sino que aplicar prácticamente el derecho que hay. Y también me gusta mucho, y vos lo sabes, Marina, el tema de derecho parlamentario. También tenemos un proyecto de ley en el Congreso, bueno, que perdió estado legislativo, pero también considero que hay cosas que deben estar legisladas en otros aspectos, desde la fundación que tenemos de Corazones Unidos. Entonces me interesa mucho, y como vos decías al principio, las asociaciones civiles como intermediarias de la sociedad civil y el resto de los organismos son las que coadyuvan y colaboran con el tratamiento, la investigación, la prevención de la violencia de género, y es de vital importancia su existencia eh, y su aporte para que todo, porque no todos sabemos todo. Entonces siempre por algún lado es importante este ida y vuelta de retroalimentarse en esta experiencia nueva que es la violencia de género. Es nueva en relación a que actualmente está siempre en el noticiero, una o dos veces al día, lo vemos. Entonces, Y desafía seguramente todos los postulados que hasta por lo menos, digamos, hace 5 años no estaban tan, digamos, tan manifiestos, ¿no? Porque una cosa es que la violencia machista no sea nueva, que es de toda la vida, ¿no? De la historia de la humanidad. Y otra cosa es también que sea gran parte de lo que se habla actualmente como realidad del país, sí, del continente, del mundo. Entonces hay un desafío adicional del Estado, del sistema en general, de las personas como conformadoras de un grueso social o de la sociedad total, ¿no? Completa. Me parece que el momento para hablarlo siempre es hoy, y también ver todas las variantes que supone su aplicación o la aplicación de la perspectiva de género. Me parece que lo práctico a lo que apuntás es además súper, lo hace muy dinámico, algo que nos damos cuenta en general que parecería que todo el mundo entiende lo que es la violencia de género, y cuando llegás
a la situación de canalizarlo o de hacer un reclamo particular, muy pocas personas sabemos efectivamente lo que supone, lo que es, cuál es el alcance, qué cosas son violencia de género y qué cosas no. Es muy difícil poder manejarse en la órbita de, no de la instrucción o de la capacitación, sino más bien del lo que voy entendiendo. Y ahí están los grandes problemas. Por eso el curso virtual con alguien que además viene trabajando la problemática hace tanto tiempo, es un recursazo, ¿no? Es una forma de bajar a lo a lo accesible, a lo que está al alcance, todo esto que nos da vuelta constantemente en la cabeza y que también tenemos que, como profesionales, ver de qué manera incorporar a nuestra cotidianidad. Lo que planteabas de violencia digital creo que es una demanda importantísima a nivel plano de la justicia y plano de la profesional o del profesional del derecho en todos los campos. Estoy hablando como función judicial, estoy hablando como litigante, estoy hablando como jurista, como investigadora, investigador. Parecería como que es lo inexplorado y me parece que en este caso también está bárbaro que vos puedas brindar nada, tu lectura de la situación. También se ha implementado en tu función. Todo va a ser súper útil. Yo creo que es el gran anunciado, el curso virtual. Así que nada, solo con esto vamos a dejar instalados muchos temas. Invitamos a todas las personas interesadas a que se inscriban. Recuerden que empieza los primeros días de mayo. Y bueno, el resto, saludarte, ha sido un placer inmenso, inmenso, inmenso. Te quiero con el corazón, te saludo desde Buenos Aires a La Gioja, eh, a La Gioja. Y nada, también te admiro, mirá lo que tengo en mano, un libro escrito por el papá de la doctora Magdalena Ascurra, que me lo traje porque también es un indicador de la trayectoria que tenés en la materia y de cuánto hace que estás embebida y motivada por el derecho como si fuese un objetivo de vida, ¿no? Sí. Un camino a transitar. Nos empapa y lo absorbemos y además nos animamos a reformularlo. Me encanta la visión de la fundación, por eso en esta corazonada que tenía de contactarte el año pasado creo que no fue en vano. Eh, Decirte que el equipo con el que trabajas es formidable, súper comprometida. También vamos a tener disponible esto, que para el Día de la Mujer lo entregaron en la legislatura de la provincia, un compendio de leyes provinciales en relación a la protección de la mujer. Nuestra vicegobernadora es mujer en la provincia y con un compromiso muy grande en relación a la violencia de género. Eh, y por esta situación también decirte, antes de cerrar, agradecerte a vos y a todo el equipo. eh, por un lado, también invitar a los equipos técnicos, ¿no? O operadores de la justicia que quieran participar en el curso, porque no es solamente para abogados. Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible y entendible para que los Me equipos encanta. técnicos profesionales que quieran participar en perspectiva, porque es súper importante, porque en esto que venimos viendo de reclamar derechos de mujeres que están en situación de vulnerabilidad, los informes técnicos en la investigación de delitos son de vital importancia para dirimir, inclusive hasta para acreditar, ¿no? Informes que nos Totalmente. Las perician. entrevistas psicológicas, exacto, ¿Mm? exacto. Muy importante invitar a la gente que no sea abogada, pero que quiera entender o que opera quizás como auxiliar de la justicia en un ámbito, ya sea, puede ser como perito de parte, ¿no? Hay muchas formas de participar en estos procesos, de poder entender esto y ver la aplicación de la justicia con los anteojos violetas. Me encanta. La invitación está hecha, dejamos abierta la inscripción unos días más
Y bueno, nuevamente, gracias a quienes nos acompañaron, a quienes hicieron comentarios divinos, después los leemos. También podemos recolectar mucho de estas opiniones y preguntas volcadas para luego trabajarlo específicamente en el curso virtual. Juzgar con perspectiva de género fue la excusita para encontrarnos y charlar estas cosas, pero también es nuestra hoy, ¿no?, la propuesta para formalizar esto y para seguir hablándolo. Así que muchas gracias, que tengan excelente tarde divina de martes, y Magdalena Ascurra Cataño, un placer. La doctora magistrada, la Johanna que amamos y bueno, que después van a tener ustedes como docente. Así que muchísimas gracias, hermosa. Gracias, Marina. Un beso a vos y a todas las chicas de la Fundación. Serán dados, le están todas mirándote. Así que no, nos hablaremos después y bueno, muchísimas gracias nuevamente.